Hola a todas y todos, mi nombre es Belén Vargas, soy psicóloga y trabajo en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hola a todos y todas, mi nombre es Paz Anguita, de profesión soy trabajadora social y psicóloga y trabajo en el Departamento de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. Le damos la bienvenida a esta clase denominada Intervenciones Efectivas en Salud Mental en Emergencias y Desastres, donde vamos a revisar elementos conceptuales y también recomendaciones dirigidas para la intervención en eventos, ¿cierto?, de emergencias y desastres a los cuales pudiésemos enfrentarnos. La verdad es que estamos muy agradecidas de poder incorporar esta temática en la formación de ustedes como alumnos de magíster de salud mental, puesto que el perfil de alto riesgo de nuestro país en torno a la ocurrencia de situaciones de emergencia y desastre, ya sea de origen natural o antrópica, la verdad es que nos interpela como Estado, como sociedad civil, como academia, ¿cierto?, para trabajar en este tema, ya sea en los ámbitos de investigación, de fortalecimiento de capacidades institucionales, comunitarias y la reducción de vulnerabilidad para hacer frente de mejor forma y efectivamente reducir el riesgo frente a las situaciones de emergencia y desastre en el ámbito de la salud mental. Vamos a comenzar entonces revisando algunos antecedentes conceptuales, teóricos también, con los cuales vamos a dar sustento a las recomendaciones de intervenciones en estos eventos. Vamos a comenzar diciendo que los desastres causan graves sufrimientos y eso también trae como consecuencia aumento en la manifestación de emociones complejas, de sufrimiento, ¿cierto?, como la aflicción, el miedo y la desesperanza. También vamos a decir de que aparecen diversos problemas y en diferentes planos, tanto a nivel individual, familiar, pero también aparecen problemas a nivel de la comunidad y de la sociedad. También, y esto es muy importante destacarlo, es que los desastres impactan de manera diferente a las personas. Los desastres no van a causar igual cantidad de sufrimiento, de dolor a las personas por igual, sino que van a afectar de manera mucho más potente a las personas en situación de vulnerabilidad, con condiciones de vulnerabilidad previa. Y además también relacionado con esto, estos eventos críticos van a tender a agravar problemas que ya estaban preexistentes en la comunidad, en el territorio, tales como la injusticia social y la desigualdad. Ahora, también, y así también lo hemos visto en nuestro país, aparecen también ante el desafío que implican estos eventos, estrategias de afrontamiento personales, colectivas, como la solidaridad, el apoyo mutuo. Se fortalece también el sentido de comunidad y desde ahí también es como las crisis, como estos eventos nos dan y nos brindan oportunidad a las personas y a las comunidades de crecimiento a partir de lo vivenciado. Bien, podríamos decir para fines de organización de los problemas asociados a las situaciones de emergencia y desastre, que existen algunos problemas que son principalmente del ámbito social, ¿cierto?, y algunos del ámbito psicológico que vamos a ver después. Esto solamente para fines, podríamos decir, de organización y de comprensión de toda la problemática que se da a partir de una situación de emergencia y desastre. Hay algunos problemas sociales que se han determinado como que son preexistentes y que lo que ocurre ante una situación de emergencia y desastre es que se agudizan, ¿cierto?, o se evidencian con mayor fuerza, como nos decía Belén hace un momento, ¿cierto? La pobreza extrema, el pertenecer a un grupo discriminado o marginalizado, por ejemplo, nos habla de mayor vulnerabilidad frente a situaciones de emergencia o desastre. También existen algunos problemas que son inducidos por la emergencia propiamente tal, como la separación familiar, la interrupción de redes sociales, la destrucción de estructuras comunitarias, el aumento de la violencia de género, que es un tema muy importante y que se da, así lo escribe también la literatura, es que hay aumento de la violencia basada en género en las situaciones de emergencias o desastres. Y por último, podemos ver también que hay algunos problemas de orden social que son inducidos también por la ayuda humanitaria. Y es interesante ver esto porque finalmente la ayuda humanitaria puede ser no solamente lo que dan los organismos de voluntariado, sino también incluso los que dan los organismos de Estado,
los organismos del voluntariado que se da a la sociedad civil local, ¿cierto? Y, por ejemplo, una expresión de un problema que es inducido por la ayuda humanitaria, que es descoordinada, por ejemplo, o que no es pertinente culturalmente, es, por ejemplo, el socavar las estructuras comunitarias o los mecanismos de apoyo tradicionales, ¿cierto? Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando llegan equipos externos a apoyar una zona afectada y en vez de potenciar las capacidades locales que hay en esa comunidad o en esa institucionalidad, lo que se hace tiende a no reconocer estos recursos, ¿cierto? Y a socavar, como muy bien dice la expresión que es usada por la guía del IAS, que es nuestro marco referencial para lo que estamos planteando, ¿cierto? Algunos problemas en el orden de problemas psicológicos preexistentes, que también nos van a hablar de mayor vulnerabilidad y que lo más probable es que las personas que estén en esa situación estén en mayor situación de riesgo frente a un desastre o una emergencia, son, por ejemplo, los problemas, los trastornos mentales graves y también el abuso de alcohol o de otras sustancias. También es descrito por la literatura, ¿cierto?, la experiencia internacional, que los problemas de salud mental graves se exacerban después de los desastres y también el consumo de alcohol y otras sustancias, ¿sí? Algunos problemas que son inducidos por la emergencia probablemente tal, bueno, la experiencia de dolor y de duelo, la angustia también no patológica y algunos trastornos de salud mental que podríamos decir que pueden ser más inducidos por la emergencia, como los trastornos depresivos, la ansiedad y también el tan mencionado trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? Lo que nos indica hoy día las recomendaciones internacionales, la literatura, es que hay hay una diversidad de expresiones que se pueden dar esperables y otras que ya pasan a estar en el plano de lo más patológico, que no se reducen al trastorno por estrés postraumático, que es mucho de lo que existe en algunos marcos conceptuales, ¿sí? Es bastante más amplio que eso. Y por otro lado, los problemas a nivel psicológico, podríamos decir así, que son inducidos por la ayuda humanitaria. Por ejemplo, la ansiedad debido a la falta de información sobre la distribución de comida y otros programas, dice acá, pero también hay otro tipo de falta de información. Por ejemplo, cuando lo que está ocurriendo es contaminación, por ejemplo, y que lo que corresponde ahí es hacer comunicación del riesgo, ¿cierto? Es informar respecto de cuáles son los riesgos de salud que un agente contaminante, por ejemplo, está desarrollando está ocurriendo en el ambiente, ¿cierto? Un ejemplo muy claro de la falta de información y el impacto en la salud mental o en el bienestar de las personas es la emergencia de Quintero Puchuncaví, que es algo que recientemente estamos viviendo en el país. Ahora, y también bien lo decía Paz, vamos a tener que las reacciones de las personas que son afectadas por un desastre van a ser diversas, van a ser también en una amplia gama, en un amplio espectro, y vamos a ver que durante los primeros días o semanas de una situación de carácter traumática, la mayoría de las personas van a tener reacciones emocionales bastante intensas, algunas incluso perturbadoras, como el insomnio, la habilidad emocional, irritabilidad, recuerdos intrusivos sobre el evento o también aversión a elementos, ¿cierto?, que le recuerden el evento vivido, entre otras. Nosotros utilizamos el concepto de reacciones justamente para evitar la patologización de estas reacciones, que las vamos a denominar reacciones normales frente a una situación absolutamente anormal dentro del cotidiano de una persona, ¿ya? Y no necesariamente van a constituir un signo de algún trastorno, ¿ya? Esto también lo dejamos sumamente claro. Algunos de ellos eventualmente podrían, ¿cierto?, responder a un cuadro psicopatológico, a un trastorno, pero en su gran mayoría vamos a ver que estas son reacciones que también van a llevar diferentes trayectorias, como lo vamos a ver. Y dentro de la literatura que nosotros podemos encontrar asociada a estas manifestaciones, estas reacciones tras un evento crítico, lo cual también es muy complejo de poder registrar. Ustedes comprenderán también que la dificultad que es, por ejemplo, hacer ensayos clínicos en eventos de estas características, ¿cierto? Hay temas éticos para poder también realizar investigación en el curso de una emergencia.
Pero aún así hay investigadores que lo han podido realizar, también haciendo mucha investigación en diferentes países que han sido expuestos entonces a eventos de tipo desastre, y uno de ellos es Bonanno, el cual en un artículo describe 4 trayectorias principales dentro de estas reacciones. La primera de ellas, denominada resiliente, en la cual esta trayectoria se caracteriza por ser capaz de continuar con las rutinas habituales, ciertos familiares, laborales, sociales, tras un evento y con un mínimo nivel de perturbación. Ya son personas de que han vivido un evento crítico y logran entonces rápidamente volver a su funcionalidad, podríamos decir, tras este evento, y son capaces de hacer frente. Y vamos a ver que la mayor cantidad de personas corresponden a este tipo de trayectoria. Una segunda trayectoria, denominada de recuperación, y que está entre un 15 o un 25% de la población afectada, van a ser personas que luego de un periodo de gran perturbación inicial, de incluso deterioro pudiese ser en su funcionamiento, se van a poder recuperar al cabo de algunos meses y de manera espontánea, con sus recursos propios, con los recursos de la comunidad. Una tercera trayectoria, denominada retardada, que va entre alrededor de un 15% de la población, incluso pudiese ser que no estuviera presente, es que se ve que luego de varios meses de ocurrido el evento y de mantener un funcionamiento relativamente normal, ¿cierto? Y al parecer se puede adaptar a esta situación, la persona enferma, ¿ya? Y por eso también su nombre, ya reacciona entonces con los síntomas de manera retardada. Y por último, una cuarta trayectoria, una trayectoria crónica, que es entre un 5 y un 30% de la población, van a ser aquellas personas que, ocurrido el evento, este evento crítico, se deteriora rápidamente su funcionamiento y la persona no vuelve a recuperarse tras estos eventos. Ahí vamos a ver entonces que principalmente para la trayectoria retardada y crónica es que vamos a necesitar entonces de apoyo especializado para poder entonces apoyar, ¿cierto?, estas trayectorias, y entonces disminuir también el riesgo de que desarrolle ciertos problemas ya más complejos. Y también dentro de la literatura se ha descrito un fenómeno que se caracteriza por cambios positivos en la relación con uno mismo, con su entorno, e incluso también en la filosofía de vida, que ha sido descrito como crecimiento postraumático, ¿cierto? Y que tiene que ver entonces cómo a partir de un evento traumático, un evento crítico, las personas pueden incluso realizar cambios bastante trascendentales a nivel de su vida y su forma de relacionarse, y que tienen también una connotación muy positiva para la vida de esas personas. Un elemento también que queremos compartir con ustedes es algo que hemos aprendido desde la experiencia de intercambio con Japón. A lo mejor algunos de ustedes han visto alguna publicación que es el modelo de protección de la salud mental en la gestión del riesgo de desastre, que contó con la colaboración de la JICA, la Agencia de Colaboración Japonesa, y también otras publicaciones previas, ¿cierto?, de intercambio con Japón. Bueno, hay una comprensión bien interesante que ellos hacen respecto de las fuentes de estrés, ¿ya? Y de hecho ellos acuñan, después del terremoto del 2005, que había un terremoto muy fuerte en Kobe y una gran cantidad, miles de personas fallecidas, una expresión, un concepto que es el Kokoro no Kea, el cuidado del corazón, Kokoro no corazón y Kea una deformación del care, ¿cierto?, que lo ocupan específicamente, al menos un grupo de personas que trabajan en torno a este tema, para las acciones de protección de la salud mental en emergencias y desastres, ¿cierto? Entonces usan esta expresión, Kokoro no Kea. Otra cosa que está asociada a esto y que es muy interesante es poder ver la organización que ellos hacen de las fuentes de estrés después de un desastre, ¿cierto?, durante o después de un desastre. Plantean que ante la ocurrencia de un desastre, primero hay una vivencia de miedo, ¿cierto?, que ellos denominan también el estrés del trauma, que es esta experiencia relacionada con sentir que mi entorno, que me resultaba seguro y conocido, drásticamente muchas veces deja de serlo, ¿cierto?, que necesitamos para poder mitigar la vivencia, ¿cierto?, de miedo, de ansiedad asociado a esta experiencia, bueno, poder lograr cierta seguridad, ¿cierto? Cubrir nuestras necesidades básicas, y dentro de estas necesidades básicas en emergencia está la de información, el saber qué ocurrió, ¿cierto?, cuál es la dimensión de esto que está ocurriendo,
¿Dónde está mi familia? ¿Cierto? Tener información respecto a mis seres queridos, respecto de la existencia o no de servicios básicos. Y otra cosa que es muy interesante es que esta vivencia puede ser modulada con las experiencias previas de preparación. Es muy distinto vivir un terremoto, por ejemplo, en una comunidad que tiene claro cómo actuar, una familia que tiene claro cómo actuar, ¿cierto? Que donde no solamente lo tenemos claro a nivel como intelectual, sino que también hemos entrenado, hemos hecho ejercicios de preparación, de simulaciones, de simulacro, lo que hace que la vivencia de ansiedad, de miedo, ¿cierto?, sea bastante distinta, que se module esa experiencia, ¿cierto? Entonces, la preparación no solamente de haciendo simulaciones o simulacros, no solamente salva vidas, sino que también tiene un impacto a nivel del bienestar psicosocial de las personas y comunidades. Bueno, aquí se nos indica cómo hacer esto. Bueno, todo es una responsabilidad colectiva, ¿cierto?, comunitaria. Las autoridades también tienen un rol importante en términos de la entrega de información en situaciones de emergencia y los organismos de emergencia en general. Por otro lado está la vivencia de pérdida, el estrés de pérdida, dicen ellos, que tiene que ver con la vivencia de duelo. Las situaciones de emergencia y desastre normalmente implica algún tipo de pérdida para las personas que lo vivimos, ¿cierto? Desde pérdidas tan sensibles como la pérdida de un ser querido, hasta la pérdida de mi entorno conocido, ¿cierto? De una fuente de trabajo, de recuerdos. Los japoneses lo dicen muy románticamente, que lo que necesitamos las personas ante las estrés de pérdida es cubrir el vacío del corazón, ¿cierto? Es reconocer, asumir que estamos viviendo un proceso de duelo, apoyarnos mutuamente, ¿cierto? Y también hay que cumplir un rol muy importante los ritos, ¿cierto? Las acciones de memoria, ¿cierto?, a nivel personal, familiar y también colectivo, comunitario. Y bueno, al menos se plantea acá que es un periodo importante, al menos de un año, de poder acompañarnos en esta vivencia de pérdida a nivel personal y colectivo. Por otro lado, el cambio en las condiciones de vida, que ellos llaman el estrés de la vida cotidiana, que muchas veces puede ser una fuente muy importante de estrés, ¿cierto? Las personas que vivimos emergencias o desastres, muchas veces cambia radicalmente nuestras condiciones de vida. Ejemplos claros de esto son, por ejemplo, aquellos grupos de personas que deben vivir en barrios de emergencia o se deben pedir ayuda y son acogidos por su familia y terminan en una condición incluso de hacinamiento. Las personas que pierden su fuente laboral o sus medios de vida, ¿cierto?, donde hay un estrés que tiene que ver con las condiciones de vida cotidianas, ¿sí? Muchas veces esto puede socavar fuertemente en el bienestar psicosocial, incluso en la salud mental de las personas involucradas. ¿Qué necesitamos acá? Es ser parte activa, partícipe de los procesos de recuperación, de reconstrucción, recibir un acompañamiento que reconozca nuestras estrategias de afrontamiento también personales y comunitarios. Y eventualmente puede ser que algún grupo de personas que lo requiera un acompañamiento más sostenido y especializado, en el caso que eso pueda ocurrir, ¿sí? A esto también se suma el estrés de incidente crítico, que es el estrés que la denominación que se le da al estrés que viven los respondedores en situaciones de emergencia y desastre. Muchos de ustedes eventualmente son eventuales respondedores en situaciones de emergencia y desastre por su rol laboral o comunitario, que tiene que ver con el bienestar de terceros. Si hay psicólogos, trabajadores sociales, ¿cierto?, que gente que está trabajando en la red de salud o en otros entornos institucionales, lo más probable es que tengamos que, además de muchas veces vivir estas tres fuentes de estrés, vivenciar un tipo de estrés que está asociado a la naturaleza de mi labor. Bien, esta comprensión nos resulta bastante útil y una cosa que creo que también es muy importante mencionar es que todas las personas tenemos estrategias de afrontamiento, recursos de afrontamiento, personas y comunidades, y cuando hay un técnico, un tercero que quiere ayudar, la importancia de poder ser un muy buen lector de estas estrategias de afrontamiento, de estos códigos también culturales, y potenciar esas estrategias de afrontamiento para poder hacer frente a esta experiencia.
Otro elemento que queríamos compartir con ustedes es los 5 principios de intervención temprana con soporte empírico. De hecho, uno de los documentos que usted estaba en su lectura recomendada es el paper que publica Hoffman en el año 2007. Él hace una investigación evaluando, indagando cuáles son los elementos centrales que tienen las intervenciones en salud mental en emergencia, que se potencian como principios y como recursos protectores o como elementos protectores, ¿cierto?, en las intervenciones en salud mental en emergencia. Los elementos que él detecta que son comunes en las intervenciones de salud mental son los siguientes: el fomento de la seguridad, el fomento de la calma, la sensación de conexión, que además algunas investigaciones plantean que es como uno de los factores protectores centrales en emergencia y desastre, que es el sentido de conexión con otros y el apoyo social. Por otro lado, que es importante que las intervenciones fomenten el sentido de eficacia propia y comunitaria. Y también, por último, la esperanza. Creemos que siempre es importante mencionarlo porque cada vez que diseñemos una intervención en salud mental en emergencia y desastre, ya sea un material de comunicación social, ya sea un trabajo grupal, ¿cierto?, una intervención comunitaria, una atención en el nivel persona a persona también, consideremos que estos 5 elementos estén de alguna u otra manera presentes, ¿cierto? La primera ayuda psicológica, que es uno de los elementos clave en el abordaje de la emergencia y desastre, está fundada sobre estos 5 elementos, ¿cierto? Cuando uno brinda primera ayuda psicológica, el foco está en fomentar estos principios de intervención, ¿cierto? La sensación de seguridad, de transmisión, de transmitir calma, la sensación de estar conectado con otros y con su entorno, el sentido de eficacia y la esperanza. Bien, quisiéramos compartir con ustedes algunos lineamientos internacionales clave. Lo cierto es que existen muchos documentos internacionales de gran valor, muchos publicados por OPS en español y algunos también por el Comité Interagencial de Naciones Unidas. En particular vamos a mencionar 2. Estos 2 estaban dentro de las lecturas recomendadas para ustedes. El primero es la guía del IASC. El IASC es el Comité Interagencial de Naciones Unidas sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres, en emergencias humanitarias y catástrofes. Y el otro es la guía técnica de salud mental en situaciones de desastres y emergencias de OPS. Partiendo con la primera de ellas, con la guía IASC, vamos a definir que este es un marco amplio e inclusivo que orienta las acciones mínimas para poder establecer, ¿cierto?, en estos contextos, que no solamente está enfocado en emergencias y desastres, que es la experiencia que más tenemos nosotros en nuestro país, sino también otro tipo de emergencias humanitarias. Podemos poner la situación también de conflicto político, de guerras civiles también, o situación de desplazamientos forzados, que son otro tipo también de emergencias y catástrofes humanitarias que se pudiesen presentar. Y acá esta guía también nos instala un concepto que es el que también vamos nosotros a tomar y que va a denominar entonces la serie de acciones que vamos a realizar con el objetivo de proteger la salud mental en estos contextos, que es el concepto de SMAPS, ¿cierto?, que en su sigla significa salud mental y apoyo social, y va a ser muy común que cuando ustedes comiencen a revisar literatura, ¿cierto?, se encuentren con este concepto o su homólogo en inglés, ¿cierto?, con la traducción en inglés. Por lo tanto, nosotros también acuñamos este concepto acá en Chile y lo estamos comenzando también a utilizar. Y al decir SMAPS, estamos hablando de estas acciones de salud mental y apoyo psicosocial, pero que es en un marco de emergencia, ¿cierto?, o catástrofes humanitarias o desastres. Y también dentro del propósito, ¿cierto?, que se habla de estas acciones va a ser proteger y promover el bienestar psicosocial, por una parte, y fuertemente también enfocado en ese aspecto, y también poder prevenir, identificar y también dar tratamiento y continuidad de cuidado a los trastornos mentales. ¿Ya? Entonces tiene estos 2 focos, no solamente está centrado en lo que es, ¿cierto?, los trastornos mentales, sino también muy potentemente lo que tiene que ver con el bienestar, ya sea individual y comunitario, el bienestar psicosocial. La guía presenta 6 principios fundamentales que van a orientar todas las acciones que se desplieguen dentro de estos contextos, y que es muy importante cautelar.
¿Cuál es la participación? Ante todo, no dañar, derechos humanos y equidad, aprovechar los recursos y las capacidades disponibles, contar con sistemas de apoyos integrados y apoyos a niveles múltiples. Y vamos a conocer en detalle cada uno de ellos. En cuanto a participación, lo que se recomienda, ¿cierto?, y dentro de estas acciones mínimas, es poder procurar que al máximo se dé la participación de las personas y de las poblaciones que han sido afectadas en la respuesta de asistencia. Tanto de asistencia, como de cuidado y apoyo que se les brinda. Esto es sumamente importante, como bien nos señalaba Paz, también en el modelo Cocoronoquea. Se describe que también en cuanto las personas sean capaces de participar dentro de las decisiones, que además también son decisiones que los involucran directamente, ¿cierto? Estamos decidiendo sobre su cotidianidad, sobre su vida, decidir sobre todo dónde van a vivir después de un evento. Es sumamente importante por un marco también de respeto a sus derechos, pero también va a estar muy ligado a la recuperación, ¿cierto? En cuanto más pueda también yo participar de estas decisiones, también va a ser muy protector para la salud mental de las personas y también del entramado social de la comunidad. Este principio, ante todo no dañar, que es el segundo, es sumamente importante y que también nos va a guiar a pensar muy bien las acciones que vamos a realizar, ¿sí? Esto es bien importante a la hora de diseñar y en este sentido la idea es poder desplegar acciones que sean coordinadas, ¿cierto?, minimizando también la duplicación, por un lado, o los vacíos en la respuesta, que es algo que también hemos visto acá en nuestro país, como a veces se intervienen ciertos grupos de personas, ¿cierto?, en desmedro de otros que son más bien olvidados. Estoy hablando de grupos, también de territorios, ¿cierto? Tuvimos una vivencia, por ejemplo, que hemos visto con eventos de gran magnitud, como por ejemplo los incendios forestales, donde tuvimos la experiencia, ¿cierto?, de sobreintervención, incluso dentro del plano de la salud mental y el apoyo psicosocial. Y además también nos interpela directamente a quienes diseñamos estrategias, intervenciones que tienen que ser en base a evidencia, ya a información suficiente también, evidencia tanto científica como evidencia en cuanto a los datos que nos aporta el evento. Tienen que ser también realizados con sensibilidad y pertinencia cultural, reconociendo también a los grupos que están presentes, por un lado, ¿cierto?, a los pueblos indígenas que pudiesen estar presentes, a población migrante, a las diferencias incluso también que hay culturales entre un territorio y otro, también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto?, y también incluyendo prácticas que sean eficaces y que nos pongamos también al día permanentemente dentro de lo que diseñemos, ¿cierto?, que estemos actualizados. El tercer principio es el principio de derechos humanos y equidad. Acá dentro de esto es bastante enfático y eso también es algo que acá a nivel ¿cierto?, de país, de formación que estamos nosotros realizando en cuanto a salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres, es un principio que tiene que orientar todas nuestras acciones y que es entonces poder promover y resguardar los derechos humanos, la equidad y la no discriminación, reconociendo también de que en estos eventos, como lo decíamos en un inicio, va a ser bastante frecuente y va a haber alto riesgo de que hayan grupos que sean vulnerados en sus derechos, que sean mayormente discriminados y también excluidos, ¿ya? Y acá entonces en esto es bastante enfático, ¿sí? Todas las acciones que se emprendan tienen que cumplir en un marco de derechos humanos y también ser basadas en la equidad, reconociendo entonces a los grupos que pudiesen correr mayor riesgo. El siguiente principio tiene que ver con poder reconocer y aprovechar los recursos y capacidades que ya están disponibles en la comunidad, ¿ya?, y en las personas también. Esto implica no dar por hecho que luego de un evento, que luego de un desastre, de una catástrofe, las comunidades, las personas van a quedar exentos, ¿cierto?, y van a quedar desprovistos, mejor dicho, de recursos y de capacidades. Y la idea es poder diseñar acciones, emprender acciones que partan a la base de los recursos ya existentes, que pudiese ser entonces capacidades ya locales que estén, capacidades previas, ¿cierto?, o acciones o emprendimientos de autoorganización que se pudiesen haber generado a partir de la crisis, o acciones de autoayuda o de ayuda mutua ya presentes en la comunidad, aprovecharlas, fortalecerlas, ¿cierto?, y partir desde ahí en el diseño de estrategia. En quinto lugar, es importante que
todos los sistemas de apoyo que estén presentes dentro de la respuesta y también de la recuperación estén integrados, ¿ya? Y esto es un llamado a la articulación, tanto sectorial, ¿cierto? Si lo vemos desde el ámbito de la salud, que es trabajar de manera coordinada, como también a nivel intersectorial, ¿ya? Y acá también es bien importante decir que frente a la salud mental y el apoyo psicosocial, no solamente va a ser salud, por ejemplo, quien va a emprender acciones, sino también múltiples otros sectores, tanto del Estado como también de la sociedad civil, y eso lo hemos tenido también la vivencia como país. Ya, ahora, en el ámbito de la salud, claramente es un desafío poder articularnos entre los diferentes establecimientos, ¿cierto?, entre los diferentes niveles de gestión y previniendo absolutamente también la fragmentación dentro de la respuesta, ¿ya? Y tener entonces acciones totalmente desvinculadas la una con la otra y que en definitiva a la población así llegan. Y por último, los apoyos a niveles múltiples. Esto quiere decir que vamos a tener también diferentes niveles de respuesta acorde a los diferentes también niveles de afectación que tengan las personas, ¿ya? Esto va entonces a significar que vamos a tener que tener estrategias, ¿cierto?, y apoyos para todas las personas, y también apoyos un tanto más específicos y especializados dependiendo del nivel de afectación que tengan las personas. Bueno, en esa misma, siguiendo la línea de lo que nos planteaba Belén, de los múltiples niveles, aquí está la organización de acciones que nos presenta la guía del IASC, ¿ya? La guía del IASC tiene un gran valor en términos de que es el primer documento internacional que no solo interpela al sector salud o al sector infancia, que es donde también hay muchas publicaciones en este ámbito, sino que presenta un marco inclusivo. Por eso usa la expresión SMAPS, ¿cierto? Salud mental y apoyo psicosocial. Porque salud mental más bien como que está interpelando al ámbito sanitario, o más bien tendemos a sentirnos más tocados los del ámbito sanitario, y apoyo psicosocial o bienestar psicosocial a múltiples otros actores, ayuda humanitaria, sociedad civil, educación, ¿cierto? Por tanto, ese es el gran valor que planteé de esta guía, que está muy vigente, y planteé una matriz de acciones, que ustedes ya, por probable que hayan visto en el material que les compartimos, y los organiza las acciones en el ámbito de SMAPS, ¿cierto?, en una pirámide. La base de esta pirámide plantea los servicios básicos, satisfacción de necesidades esenciales y seguridad. O sea, primero, para poder hablar de bienestar psicosocial, de salud mental, es la satisfacción de necesidades básicas. Y lo que se nos indica acá es que desde el ámbito de la salud mental o de aquellos que estamos preocupados por el bienestar psicosocial, lo que podemos hacer es resguardar, velar, porque estos servicios básicos se entreguen con consideraciones en el bienestar psicosocial de las personas y comunidades. Por ejemplo, la provisión de techo, de albergue. Esto se puede hacer con consideración en el bienestar psicosocial o incluso sin consideración, incluso de una forma que resulte nociva. Por ejemplo, separación de familias. Por ejemplo, no considerar los grupos del ámbito del LGTBI, por ejemplo, donde estas personas pueden llegar en un albergue. También cuanto participación de la comunidad y en la gestión del albergue, o está solo puesto, por ejemplo, en la institucionalidad. Todos son elementos de consideraciones del ámbito del bienestar psicosocial que pueden ser puestas en este primer piso que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Por otra parte, está el segundo nivel, que es el fortalecimiento del apoyo psicosocial a comunidades y familias. Aquí ya tenemos el nivel grupal, el otro es un nivel bastante más masivo, ¿cierto? Este es el nivel grupal, y aquí ya podemos hablar de grupos específicos, por ejemplo, cómo trabajar con grupos de adultos mayores, con infancia, ¿cierto? Cómo potenciar también la estrategia de apoyo mutuo que la comunidad se da, ¿cierto? Esto está en un segundo nivel. En el tercer nivel ya están las acciones más focalizadas, incluso en el persona a persona. La primera, ayuda psicológicas, está puesta acá. También la atención que puede dar un servicio de urgencia de atención primaria, por ejemplo, está acá, ¿sí? Aquí también hay una serie de otras acciones que se pueden organizar en esa línea, pero ya aquí ya estamos hablando de un grupo más focalizado.
y que va a requerir una atención más en el nivel del persona a persona, o se va a definir por algún criterio que sean persona a persona. Por ejemplo, estoy pensando en algunos grupos específicos como los familiares de fallecidos o desaparecidos, ¿cierto? Que es muy probable que requieran de un acompañamiento más sostenido, ¿sí? Y en un cuarto nivel, la atención de salud mental especializada, ¿cierto? Por un equipo de salud mental, por ejemplo, de atención primaria, o el apoyo que puede dar, por ejemplo, un equipo de un COSAM, ¿cierto? O de un programa de acompañamiento psicosocial en un establecimiento educativo, también puede estar aquí, ¿cierto? Normalmente tendemos a pensar que hacer salud mental en emergencia, no digo tanto los técnicos de salud mental, pero sí los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión, que hacer salud mental en emergencia es algo que le compete a especialistas en salud mental. Y como vemos, hay muchas otras consideraciones que tienen que ser tomadas en el ámbito de la salud mental, que tienen que ver con, incluso, por ejemplo, cómo se destinan los albergues, qué tipo de información, cómo se entrega la información, ¿cierto? Y el potenciar el trabajo con comunidad, en comunidad. Aquí también con la pirámide, que siempre nos sirve mucho las pirámides, de la perspectiva de salud pública, ¿cierto? Que también nos permiten ver cuánta cantidad de personas es que más o menos van a estar entonces beneficiadas por estas intervenciones, y así vemos entonces que en la base vamos a tener para toda la población, ¿cierto? Tenemos que asegurar que esto esté presente para toda la población, y vemos como en la punta de la pirámide el acceso a servicios especializados va a ser para un porcentaje menor de la población, que es lo que se espera, y va a ser también en la medida menor en la medida que las otras también acciones que son universales, de característica más comunitaria y sociales, estén también cubiertas. Bueno, por otro lado, otro documento que les invitamos a leer, ¿cierto? Y es la Guía Técnica de Salud Mental en Situaciones de Desastres y Emergencias de OPS-OMS. Es un documento que comparte el marco conceptual con la guía del IASC, pero aquí claramente ya nos está hablando más al ámbito sanitario y nos plantea acciones claves. Y lo interesante del documento también es que nos plantea, creo que son 8 acciones claves, ¿sí? Sí. Y nos plantea también un recurso asociado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una acción clave es que las personas que están en la primera línea, ¿cierto?, atendiendo a personas afectadas por la situación de emergencia y desastre, incluido voluntario, incluido al sector salud, estén capacitados en primera ayuda psicológica. Entonces nos entrega el link a el manual de trabajo de campo en primera ayuda psicológica. También nos plantea, por ejemplo, el que nuestras acciones estén guiadas por una evaluación de necesidades y de recursos existentes. Entonces nos plantea el EDAN, evaluación de daño y análisis de necesidades, un instrumento específico, ¿sí? Desde ahí tiene un valor muy importante. Esas acciones claves también están muy relacionadas con las del IASC y de otro documento internacional de gran valor, que es el Manual Esfera. El Manual Esfera es un manual de ayuda humanitaria que plantea distintos ámbitos. Uno es agua y saneamiento, ¿cierto? También el tema habitabilidad y el tema normas esenciales en salud. Y ahí dentro de esas normas esenciales plantea acciones claves para el sector salud. ¿Sí? Sí, es bien importante destacar entonces, hemos referenciado 2 principalmente, pero también, sobre todo esta última que nos va a conectar con otros recursos, y reconocer de que hay bastante consenso internacional respecto a principios fundamentales de la ayuda humanitaria, lo cual también es muy importante porque cuando nos vemos enfrentados a situaciones de desastres, de catástrofes, también eventualmente se va a recibir de ayuda internacional, y dentro de esto también hay códigos comunes, lenguaje común que ya está muy instalado y muy validado, ya de diferentes organismos internacionales, no solamente del ámbito de la salud, sino también del ámbito más bien humanitario e incluso del voluntariado. Así es, sí. Claramente todos estos documentos tienen que ser vistos como una referencia importante, pero siempre dando la bajada propia a la realidad nacional, ¿cierto?, local, ¿cierto?, y la realidad institucional y cultural. ¿Qué es lo que vamos a ver, cierto? Ahora, sí. Queremos compartir con ustedes algunos recursos con los que contamos en Chile hoy, que si bien son recursos también de nivel nacional, o sea, desarrollados por organismos nacionales, también su expresión y su implementación a nivel local tiene que ser hecha con mucha sensibilidad respecto de las características de ese espacio local en particular, ¿cierto? El primero que queremos compartir con ustedes es el modelo de protección de la salud mental en la gestión de riesgo de desastres, un documento que fue publicado el año 2018,
elaborado por el Ministerio de Salud en colaboración con ONEMI, con Sigiden, que es un organismo de la academia, y por la Agencia de Colaboración Japonesa. ¿Sí? ¿Por qué contar con un modelo para Chile? Que se requieren varias necesidades, pero lo fundamental es poder transitar de una lógica de acciones reactivas. En Chile tenemos mucha experiencia de acciones fundamentalmente reactivas, o sea, hemos vivido un gran evento, bueno, y hacemos mucho, somos muy buenos hacedores, ¿cierto? Pero tenemos que transitar hacia una lógica de la prevención. Y por eso el modelo se llama de protección de la salud mental en la gestión del riesgo de desastre, no en emergencias y desastres, ¿cierto? Que apela más a la respuesta, al después de. Entonces hablamos de la gestión del riesgo porque tiene un fuerte foco en la prevención, en el fortalecimiento de capacidades en la prevención. Por otro lado, también era muy necesario contar con un lenguaje común. En Chile, muchos organismos nos sentimos combinados, ¿cierto? Movilizados a trabajar en el abordaje de la salud mental en la emergencia y desastre. Ayuda humanitaria, el sector educación, las DIDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario de los municipios, ¿cierto? Las universidades, pero nos faltaba un lenguaje común, ¿cierto? Este documento espera entregarnos ese marco, ese lenguaje común. Y por otro lado también nos faltaba una lógica de coordinación de esfuerzos, ¿cierto? Que todos los esfuerzos pudieran ser coordinados, sinérgicos, ¿cierto? Y no atropellarnos, que eso también es algo que puede ocurrir mucho en emergencia y desastre e incluso se puede topar con el principio de ante todo no dañar. Bien, ¿cómo está organizado este modelo? Primero, entiende la protección de la salud mental a través del fortalecimiento de capacidades y reducción de vulnerabilidades. Un eje fundamental es la intersectorialidad. Tenemos 8 ejes estratégicos y también hablamos de la temporalidad, ¿cierto? La prevención, la respuesta y la recuperación, ¿cierto? Esto es muy importante porque normalmente nuestras acciones en emergencia y desastre están muy centradas en la respuesta, que son las primeras semanas y meses después de un evento, ¿cierto? Pero luego de un gran evento, estamos hablando de una catástrofe, de un desastre, la recuperación es un proceso muy largo, que puede incluso tardar años. Cuando estamos hablando de grandes eventos como el 27F, como lo que ocurrió en Atacama en el año 2015, como el terremoto, como los incendios del 2017, como los aluviones de gran impacto como el que ocurrió en Villa Santa Lucía, donde tenemos un impacto muy importante a nivel de esa comunidad y también a nivel económico, incluso, ¿cierto? De infraestructura, muchas veces la recuperación puede tardar años, ¿cierto? Por tanto, este modelo nos está invitando a que trabajemos no solamente en la fase más crítica, sino también en el posterior. Bien, hay 8 ejes estratégicos que nos ayudan a hacer como una carta de navegación hacia donde tenemos que avanzar, ¿cierto? Yo diría que este modelo fundamentalmente es un ordenador de esfuerzos, puesto que ninguno de estos 8 ejes va a ser asumido por ninguna de las instituciones, ¿cierto?, que trabajamos en el país en este tema, ¿cierto? Entonces está la coordinación intersectorial como un eje fundamental, está el fortalecimiento comunitario, está la comunicación social como un eje importante también en emergencia, en la gestión del riesgo y salud mental, tener lineamientos técnicos para las intervenciones, saber qué hacer desde la evidencia, desde la experiencia nacional e internacional, el trabajo con algún grupo específico, ¿cierto?, sobre todo centrado en esto que mencionábamos bastante, que es la vulnerabilidad y el riesgo. Si tenemos que focalizar esfuerzos, pensar en aquellos grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y en situación de desastre. ¿Quiénes tenemos ahí? Algunos que tenían una vulnerabilidad previa, pero también aquellos que surge un mayor riesgo a raíz de vivir un evento, como por ejemplo las personas que resultan damnificadas, ¿cierto? Como por ejemplo, ya decíamos, los familiares de fallecidos, desaparecidos. También es distinto trabajar con niños que trabajar con adultos mayores, ¿cierto? Considerar entonces la diversidad de personas y de perfiles que existen en una comunidad. Por otro lado está el cuidado de la salud mental de las personas que colaboran en la gestión del riesgo de desastre, o los respondedores también denominados así, ¿cierto?, que es un ámbito clave. La gestión de la información, ¿cierto?, que es contar con información clara y oportuna para tomar decisiones adecuadas. También, ojalá, una gestión de la información que releve también las necesidades de la comunidad, desde la comunidad, no solo desde la institucionalidad.
Y por último, y no menos importante, la educación para la salud mental y la gestión del riesgo de desastre. Y tenemos la educación que se pasa en los contextos formales, pero también en los contextos informales, la educación no informal, la que se da en la comunidad. Ninguno de estos ejes funciona por sí solo, están todos muy relacionados, ¿cierto? Pero de alguna manera nos ordena, nos da una carta de navegación hacia dónde ir. Y desde ahí también siempre la invitación es a pensar desde mi rol, donde yo estoy, en qué eje puedo hacer mayor aporte. Por ejemplo, la investigación está en el eje de gestión de la información, por si es que a alguno le interesara investigar en torno a estos temas, ¿cierto? O la educación, los que sean docentes, ¿cierto? O también los que trabajan en instituciones, el poder compartir alguna de esta información, ¿no? En el entorno laboral o en el entorno comunitario, ¿bien? Por mencionar algunos. Bien, algunas estrategias que surgen en el paraguas de este modelo, ¿cierto? Una bien concreta son las mesas técnicas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencia y desastre. Una acción clave que nos plantea IASC y nos plantea en realidad la mayoría de los documentos internacionales es que establezcamos grupos coordinadores en salud mental y apoyo psicosocial, ¿cierto? Entonces en Chile nos hemos comprometido a constituir estos grupos coordinadores, al menos en el nivel regional, ¿cierto? En Chile ya tenemos funcionando una mesa técnica de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres en el nivel nacional, que está coordinado por ONEMI y Ministerio de Salud, pero participan múltiples actores como los que están mencionados ahí. Y en el nivel regional tenemos en 9 regiones funcionando hoy día mesas técnicas intersectoriales, que son lideradas técnicamente por las Seremias de Salud, con la colaboración de ONEMI, y donde hay mucha presencia, por ejemplo, de entidades académicas, ¿sí? Pero también de ONG, de otros organismos públicos. Y en una región llegamos al nivel provincial, ¿cierto? Que es la región del Biobío. Y se está trabajando para que en el nivel comunal también existan estas mesas. En Chile tenemos los COE, por eso decimos instancias asesoras del Comité de Operaciones del Comité de Protección Civil y Comité de Operaciones de Emergencias, ¿cierto? El COE es aquel que coordina, que es intersectorial y que ve todo el manejo de la emergencia, ¿cierto? Entonces queremos que estas mesas técnicas sean instancias asesoras de este COE, porque el COE, que es coordinado por un intendente o por un ministro del Interior o por un alcalde, difícilmente logra ver los aspectos de salud mental y apoyo psicosocial. Entonces se establece un equipo específico, un grupo coordinador específico, que es esta mesa técnica, para nutrir a este COE, ¿cierto? Para asesorar a este COE. El compromiso de estas mesas técnicas es trabajar de manera sostenida, no solamente en respuesta, no solamente en fase crítica, sino que también fuertemente en la prevención. Y la idea es que puedan entonces planificar acciones en base a estos 8 ejes también que recién les mencionaba Paz, que son los ejes del modelo, para asegurar entonces poder cubrir todas las necesidades, ¿cierto? Y requerimientos que tienen estos eventos, ¿cierto? La emergencia y los desastres. Y entonces desarrollan un plan de acción en torno a los 3 momentos, para la prevención, la respuesta y la recuperación. Así es. Y es muy interesante saber que hay muchas acciones que los organismos que participan de la mesa los harían por sí solos. Por ejemplo, el fortalecimiento comunitario es algo que es fuertemente asumido por organismos como el Ministerio de Desarrollo Social o el FOSIS o las direcciones de desarrollo comunitario de los municipios. Entonces son acciones que van a ser igualmente si hay o no hay plan. Entonces qué interesante que haya un plan que organice estos esfuerzos. Bueno, esta es la conformación, solo para compartirles un ejemplo. Esta es la conformación de la Mesa Técnica Nacional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la gestión del riesgo de desastre, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver todos los organismos que participan de esta mesa técnica, cada uno aportando de su particular óptica hacia el trabajo integrado, ¿cierto? Por otro lado, sí, tenemos dentro de un ejemplo en el ámbito tanto de lineamientos técnicos para la intervención como también de la educación para la protección de la salud mental en la gestión de riesgo de desastre, que es un plan que que comenzamos a implementar a finales del año 2017 cuyo nombre es Plan de Capacitación Intersectorial en Primera Ayuda Psicológica, que probablemente alguno de ustedes haya por ahí escuchado mencionar. Este es un plan que surge a partir de los incendios forestales en la zona centro-sur que tuvimos el año 2017,
donde a partir también del ofrecimiento de organismos internacionales como fue UNICEF y también la OPS, es que nos planteamos cómo es que, qué necesitamos, ¿cierto?, para también mejor estar preparados, para fortalecer también nuestros recursos. Y ahí es donde entonces aparece esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que es la respuesta mínima que tenemos que hacer frente cuando nos afrontamos entonces a poder apoyar a personas que recientemente han vivido un evento crítico? Y ahí es entonces que se define la primera ayuda psicológica, y así también está recomendado a nivel internacional dentro de las acciones mínimas, como entonces esta herramienta para poder que esté disponible para todas las personas que estén en situación de poder responder frente a un evento de emergencias y desastres. Este plan lo desarrollamos entonces MinSal en colaboración con ONEMI y apoyo de OPS y UNICEF. Se desarrolló en el marco de esta mesa técnica que recientemente les estábamos contando, con una lógica de cascada en su formación e involucra a todos los organismos de la mesa nacional. Dentro de esta lógica cascada, entonces, dentro de este plan de capacitaciones, que tenemos diferentes niveles también de formación, tenemos un grupo de formadores nacionales, que estos formadores están encargados de formar, como su nombre lo indica, a facilitadores, que van a ser personas que van a capacitar entonces a respondedores, ¿cierto? Hemos acuñado ya esta palabra respondedor, que van a ser las personas que van a estar entonces en primera línea, dándole apoyo a las personas. Es importante decir que respondedores no solamente van a ser dentro del ámbito de la salud mental, también respondedores podrían ser, por ejemplo, bomberos, personas, ¿cierto?, de una municipalidad que estén dispuestos a brindar apoyo social, ¿cierto?, o voluntariado que tuviese, profesores también, ¿cierto?, y diferentes también funcionarios del Estado que van a estar también entonces respondiendo. Dirigentes sociales. Y también, ¿cierto?, a nivel barrial también pueden estar presentes respondedores innatos, ¿cierto?, intuitivos, que van a estar ahí también apoyando a la comunidad. Entonces la idea es que a partir de esta cascada podamos tener un efecto multiplicador de esta formación, con una capacitación para los respondedores a nivel de 8 horas, donde se le entregan este conjunto de herramientas básicas, y también los invitamos a ustedes a poder revisarlo. Primera ayuda psicológica, una herramienta bastante útil que va a orientar entonces la respuesta a las personas que han recientemente experimentado un evento crítico, y que entonces también va a poder promover y movilizar también recursos propios de la persona, así como también conectarlos con apoyos y ayudas que pudiesen estar presentes en el territorio. Sí, bien. Otra herramienta o recurso que hemos desarrollado en Chile son los equipos de apoyo a la respuesta en salud mental, o equipos ARSAM. Finalmente, esta estrategia consiste en contar con personal preparado y con recursos como a nivel logístico, administrativo y técnico, para poder desplegarse a zonas afectadas por situaciones de emergencia y desastre, donde se ponen a disposición de un equipo local. En Chile tenemos la fortuna, por así decirlo, de que tenemos salud mental bastante transversalizada en toda la atención primaria del país. Entonces, este equipo ARSAM se llama así, Equipo de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental, porque va a apoyar la respuesta en salud mental que ya está dando esa comunidad y esa institucionalidad local, ¿cierto? Su foco está puesto en el acompañamiento del equipo de salud comunal y en el cuidar a los que cuidan. Entendemos este equipo ARSAM entonces como una herramienta, una estrategia de una cadena de cuidado, ¿cierto? Para que un equipo local pueda estar atento, sensible a las necesidades de esa comunidad, también tiene que sentirse y ser efectivamente también cuidado. Entonces, un equipo ARSAM viaja a una zona afectada por una solicitud de ese equipo local, coordinado por sus gestores locales, cuando es necesario también acompañado de esa coordinación desde el MinSal, para apoyar al equipo local. ¿Por qué se genera esta estrategia? Puesto se genera fundamentalmente a la luz de la experiencia, ¿cierto? En grandes desastres que el país ha vivido, claramente en Chaitén ya del 2008 ocurrió la erupción del volcán Chaitén, después el terremoto del 27F, y los aluviones de Atacama, también en Tocopilla, el terremoto de Coquimbo. Fue necesario desplegar personas dentro de un mismo servicio de salud a apoyar a una comuna más afectada, incluso desde una región a otra.
desplegar equipos de salud mental. En ese momento se llamaban equipos psicosociales, voluntariado institucional, incluso se llamó en algún momento, ¿cierto? Pero pues bien, en 2015 se asume como una lección aprendida, como algo que no puede ocurrir de manera espontánea, sino que hay que prepararse para aquello logísticamente, técnicamente. Entonces se empieza a desarrollar la orientación técnica de los equipos ARSAM, ¿cierto? Que es esta estrategia que se ha desarrollado en el nivel, en el MISAL, pero sobre la experiencia de muchos equipos locales. ¿Cuál es el foco de estos equipos? Un equipo ARSAM no va a un territorio a apoyar directo a la comunidad, porque ya hay un equipo que tiene un vínculo, que conoce a esa comunidad, que es un equipo de un CEFAM o de un hospital comunitario. El equipo ARSAM entonces se pone a disposición de ese equipo comunitario y brinda un apoyo multidimensional, decimos, ¿cierto? Que es un apoyo que podríamos decir que se organiza en, primero, el cuidado de quienes cuidan, segundo, brindar acompañamiento técnico para hacer el abordaje de la emergencia, para eventualmente hacer un diagnóstico de salud mental en el ámbito de la comunidad o un plan de acción, desarrollar algunas acciones concretas en acompañamiento del equipo local y eventualmente también algunas acciones del ámbito del fortalecimiento sociocomunitario, ¿cierto? Todo esto, el plan de trabajo de un equipo ARSAM, que normalmente su despliegue dura aproximadamente una semana, es co-construido con el equipo local, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que ese equipo lee dentro de ese mismo equipo y dentro de la comunidad para la cual trabaja, ¿cierto? Entonces esa es esta última estrategia que queríamos compartir, que es la estrategia de los equipos ARSAM, ¿cierto? Esto podríamos decir que se posiciona en el eje del modelo de protección de la salud mental, del cuidado a quienes cuidan y también de los lineamientos técnicos para la intervención. La premisa fundamental entonces de estos equipos ARSAM es ponerse a disposición del equipo local y también que cada vez que un equipo ARSAM se despliegue en un territorio, potencie las capacidades y el sentido de eficacia de ese equipo local. Para ir finalizando y también para entregarle a ustedes recomendaciones y orientaciones a la hora de poder diseñar intervenciones que nos aseguremos sean intervenciones que resguarden derechos, que también ante todo no dañen, ¿cierto? Que ha sido muy claro también como lo hemos denominado, y que también tengan resultado y positivo para la comunidad en el momento de la respuesta. Vamos a dejar algunas ideas fuerzas, ¿cierto? Para ustedes. En primer lugar, indicar de que la satisfacción de las necesidades básicas de las personas afectadas y poder también, dentro de la complejidad que a veces implica una emergencia o un desastre o una crisis, ¿cierto? Poder establecer contextos seguros para las personas son las primeras medidas de ayuda psicosocial y van a ser la base sobre las cuales se van a entonces sustentar también las otras acciones que despleguemos, ¿ya? Y darle la importancia entonces que merecen estas acciones, que diríamos no están tan directamente relacionadas con la salud mental, pero que van a ser la base entonces para el resto de las acciones. Además también importante, y también así se lo hemos ido mostrando con las acciones ya en curso, es que los problemas psicosociales en los desastres de emergencia no son únicamente un problema que debe ser resuelto y el cual debe responder, ¿cierto?, el sector salud, sino que también participan e involucran a otros sectores, por lo que entonces necesitamos necesariamente estar de manera articulada los esfuerzos y en las estrategias que vamos a desplegar en el territorio. Ya, esto también va de la mano de salud mental también en todas las políticas, en todas las estrategias, ¿cierto? Los determinantes sociales claramente están a la base también de esta premisa. Esto, y de manera muy importante también, que es un llamado a todos los colegas, ¿cierto?, es evitar una psicologización de la ayuda o una medicalización del sufrimiento. Ya recordemos que acá principalmente hablamos de reacciones. Van a ser reacciones entonces esperables y totalmente comprensibles frente a un evento que va a ser totalmente devastador para la vida de una persona y, ¿cierto?, cautelar entonces que diagnostiquemos, ¿cierto?, reacciones que son totalmente normales o que comencemos a hablar tempranamente de síntomas cuando en el fondo son manifestaciones del sufrimiento, ¿ya? Y por lo tanto también en base a eso vamos a diseñar intervenciones. Además también muy importante indicar de que los equipos de respuesta
no solamente en el ámbito de la salud mental, de la salud, sino también dentro de toda la respuesta, ¿cierto? Vimos también que hay múltiples personas operando frente a un evento, van a ser un grupo de riesgo al cual debe recibir apoyo prioritario, ¿cierto? Hablamos del estrés del incidente crítico de los respondedores, hablamos de cuidar del que cuida. Por lo tanto, también muchas de las acciones que vamos a tener que establecer van a ir a este destino, ¿cierto? A apoyar a los equipos de respuesta. También recomendamos privilegiar lo grupal y lo comunitario por sobre intervenciones individuales. Vamos a dejar las intervenciones individuales para efectivamente un grupo menor de la población que van a requerir. Y acá, muy importante, vamos a fomentar protagonismo y participación de la comunidad. El modelo salud familiar y comunitario, ¿cierto?, que tenemos en el país nos otorga una plataforma absolutamente privilegiada para el trabajo del equipo y lo colaborativo, ¿cierto?, con la comunidad en la gestión del riesgo de desastre. Ahí también tenemos un plus como país en el cual nos instalamos, ¿cierto? También parte del modelo de salud mental comunitario, ¿cierto? Ambos también están en directa consonancia y coherencia con el modelo de protección de la salud mental en la gestión del riesgo de desastre, y una tremenda oportunidad también para poder entonces implementar las acciones que recomienda. Y también muy claramente la idea es poder transitar de esta lógica reactiva, donde vamos a estar simplemente dando respuesta a lo que va surgiendo en el momento, ¿cierto?, de una crisis, sino sobre todo poder prepararnos, ¿cierto?, poder también mantener las acciones en la fase de recuperación, reconociendo que esto va a ser un periodo probablemente largo, ¿cierto?, intenso, y que también como a partir también de estas experiencias nos vamos entonces a fortalecer y prepararnos, ¿cierto?, ante un eventual nuevo evento. Y que, como bien sabemos, acá en nuestro país vamos a tener ocurrencias, ¿cierto?, de que así sea. Con esto damos por finalizada nuestra clase. Les dejamos la invitación también a poder formarse en estos temas. Creemos que estas son herramientas que todo profesional de la salud mental debiese contar, sobre todo con el país en que vivimos y con también los nuevos desafíos que se nos están planteando como comunidad y como país. Así es, los animamos entonces a seguir investigando, a seguir formándose. Nos hubiera gustado mucho poder tener una interacción más directa con ustedes, hubiera sido muy, muy bueno, pero bueno, tenemos esta plataforma que también nos ha permitido llegar a ustedes para poder contarles de estos temas que trajimos. Pueden contactarnos también, ahí están nuestras redes sociales. Y eventualmente también nuestros correos electrónicos. Mi correo electrónico institucional es paz.enguita@minsal.cl y belén.vargas@minsal.cl. Muchas gracias. Adiós. Adiós.